El progreso. Vamos con un resumen chiquito de lo que dijo ayer el presidente, las frases más saltantes, y viene aquí a la mesa Fernando Tuesta, que presidió la comisión justamente para la reforma política. Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. También se solicita el recorte del mandato presidencial a la misma fecha. Aunque ello implique que todos nos tengamos que ir. Señores congresistas, el Perú primero. Así fue. Fernando Tuesta Soldevilla presidió la Comisión para la Reforma Política, precisamente está con nosotros. Fernando, ¿cómo te va? Y además conoce, como pocos en el Perú, el asunto electoral, y allí va mi pregunta. Creo que la preocupación radica no necesariamente en los dos enfoques políticos que hemos visto en el segmento anterior, sino en los plazos. Lo que dice la ley orgánica definitivamente no va a calzar con lo que el presidente ha anunciado ayer. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, habría que ver en qué términos presenta este 31 el Ejecutivo al Parlamento, pero definitivamente, como tú bien lo has señalado, los plazos establecidos en las normas hoy imposibilitan hacer un referéndum y una elección que permita que el 28 de julio del 2020 asuma un nuevo Congreso y un nuevo Parlamento, digamos, en el escenario en que todo es aprobado, ¿no? El escenario en que haya voluntad en el Congreso. Congreso y todo se acelere. Es imposible el 28 de julio del próximo año. Es imposible. Es imposible el 28 de julio del próximo año, salvo que, y acá viene el tema, al lado de esta presentación tiene que ir una serie y un conjunto de medidas excepcionales, extraordinarias y transicionales que tienen que ver acortar los plazos, pero no es simplemente allí donde dice 8 yo poner 4 y con eso me libero, porque al hacerlo en realidad 8 no es por gusto. Imaginarás tú que 8 meses, porque actualmente para una elección de general, es decir, presidente y el Parlamento, entre la convocatoria y el día de la elección van a correr no menos de 8 meses. No, o sea, según la ley, tal como está ahora, la convocatoria de elecciones, si quieren que en abril, porque además la ley dice que tiene que ser el segundo domingo de abril, la convocatoria tendría que haber sido ayer, anteayer, si el cálculo no nos falla. Es decir, ya estamos en el plazo. Estamos dentro del plazo, sí. Tendría que ser en agosto, sí, más o menos calculado. Sí, pues. En agosto. En consecuencia, tiene que haber, claro, se supone que la propuesta de adelantar elecciones modifica estas fechas, pero no solo esas fechas, sino al interior del proceso electoral hay un conjunto de plazos intermedios que es necesario recortar. Ahora, esos plazos están dados porque tienen un sentido. Uno de esos sentidos es el siguiente. Y voy a ir un poco a la primera parte, que es el referéndum. El referéndum, el año pasado, se hizo, recordarás, la primera semana de diciembre. El 9 de diciembre. El 9 de diciembre. Y se hizo esto más o menos en los plazos de unos 3 meses. Entonces uno puede decir, se puede repetir. No es tan fácil. En aquella oportunidad ya estaba montado el aparato de la OMPE debido a las elecciones regionales y municipales. Acá empiezas de cero. Cuando dices montado el aparato de la OMPE, ¿a qué te refieres? Porque la gente en la casa puede decir, ¿la OMPE está ahí? No, la OMPE es una institución como el Jurado Nacional de Elecciones de una estructura tipo acordeón. En época de elecciones crece mucho y en época que no hay elecciones decrece. Es en realidad una oficina, digamos, y aparato limeño. Ya. Y tiene algunas oficinas pequeñas. Las ODPs. No, las ODPs solo se crean para las elecciones.
En consecuencia, ahora, repito, es una institución como el jurado, básicamente en la capital. Entonces, cuando se convoca elecciones, tú tienes que constituir este aparato a nivel nacional. Uno de los problemas es que este aparato, esas oficinas, cuyos miembros tienen además toda una jerarquía, ¿no?, etcétera, se convoca a concurso público. Eso demora enormemente. Y eso, entonces, perdóname, es con la convocatoria recién oficial publicada en el peruano. No es que ahorita, el presidente ha dicho, entonces voy contratando, voy comprando. Nada. Esa es la parte personal. Luego, la adquisición de bienes y servicios. Las reglas dentro de la administración pública son largas, engorrosas, etcétera. En consecuencia, tiene que darse disposiciones especiales como para poder cortar estos plazos y agilizar y viabilizar, siendo así de todas maneras ajustado, para que la OMPE pueda hacer el referéndum, digamos, en diciembre. Para que el referéndum sea en diciembre, quiere decir que además la Comisión de Constitución, aún no constituida, porque se tiene que nombrar sus miembros y además tienen que elegir quién la preside. Si uno ve los años anteriores, comienza a funcionar entre la segunda y tercera semana de agosto. En consecuencia, por más que el 31 el Ejecutivo presente al Parlamento, lo recibe el Parlamento, lo deriva a una comisión que todavía no está constituida. Ahora, recién constituida, viene la parte de si están de acuerdo, cómo se discute y de qué manera acelerada lo pueden resolver. ¿Está en ese ánimo el Parlamento? Parece que no. Parece que no. Por eso, todo esto lo que estamos hablando es bajo la condición que sí. Claro. Ahora imagínate si la condición, la realidad es que no. Vamos, ahora, ¿qué te parece a mirarlo políticamente? Así es. Yo el mensaje lo estaba viendo en casa y lo estaba viendo con mi hijo de 11 años y terminado el mensaje me dice: papá, esto es un jaque al rey. Caray. Y yo por probarlo le dije, ¿es a la reina o al rey? No, me dice, es al rey. No es mate todavía. Tiene que haber una jugada que le toca al Congreso. Así es, está en el Congreso. ¿Qué ficha tendría que mover el Congreso ahorita? ¿O patear el tablero? No, el Congreso podría rechazarlo, está en todo su derecho. ¿Y ahí qué? ¿Se acabó? Si es que no hace otra jugada el presidente, ahí se acaba por ese camino. Ceballos no ha descartado que haga una nueva cuestión de confianza. Bueno, entonces ahí se habilita una nueva situación, digamos, un nuevo camino que está forzando bajo la posibilidad que si es que no se aprueba, entonces se disuelve el Parlamento constitucionalmente, el presidente tiene que llamar a elecciones en los subsiguientes 4 meses, pero solo para elegir el Parlamento que complete el periodo el 28 de julio del 2021. Y entonces en ese momento se realizarían nuevas elecciones parlamentarias y generales, ¿no? Pero toda esta parte concerniente a las nuevas reglas de juego quedan pues en una situación también precaria, porque en realidad hoy en día el Parlamento las ha aprobado, pero no están promulgadas. Pero el presidente entonces, ¿que no ha calculado este otro tablero? El tablero de la dimisión, el tablero de... Incluso hay algunas voces que ya hablan de la vacancia presidencial. Incluso, claro. Con lo cual... Ahora, no sé qué piensa el presidente, en realidad, que estuvo, creo, el ministro Ceballos, no sé si le preguntaste eso, pero... ¿Sobre qué? No, es que tú me dices que en relación... ¿Qué haría el presidente? En realidad no... No, lo que dice Ceballos, claro, consultado sobre el tema, es que hay un asunto de cuestión de confianza, que no lo van a descartar. Ya, pero el tema es en qué momento, cuánto esperas. Porque si yo lo presento el miércoles, como te digo, no hay comisión todavía, y para que esta funcione, digamos, tercera semana, segunda semana 15 de agosto, más o menos, sí. ¿Cuánto esperas? ¿Esperas que un mes? ¿Cuánto esperas? ¿No? Para que pueda solicitar algo de septiembre, si la memoria bueno, si es septiembre, tienes que darle, o sea, tú en realidad presentas la cuestión de confianza, pero al día siguiente no te la están aprobando, ¿no? Tienes que darle algún plazo y ya de repente estamos corriendo ya todo septiembre. Si eso es así, digamos, imaginemos que entonces que el Parlamento
se allana, el Congreso se allana, ya 90 días ya no es pues diciembre. Estamos hablando de enero del próximo año. Entonces, mira, con tu explicación sobre el calendario electoral, ¿ya? Con la excelente mirada que hace sobre lo que estamos todos observando, que no hay un allanamiento del Congreso, sino todo lo contrario, por ahora, ¿no será que, viéndolo políticamente, ¿no?, la jugada en el fondo ha sido esta? Es decir, que en el fondo la jugada es, me los rechazan, hago cuestión de confianza, y se acabó, y disuelvo el Congreso. Podrían haber presentado, parece que ese no es el escenario, directamente la cuestión de confianza. Claro. Pero parece que la cuestión de confianza ya no tiene el brillo de antes, ¿no? Y entiendo yo que puede ser políticamente también ir por pasos, ¿no? Además de un mensaje de cara a la opinión pública también, que finalmente es lo único que lo está sosteniendo actualmente al gobierno. Pero lo que voy es que en el discurso el presidente ha dicho 28 de julio del 2020. Sin embargo, como verás, el camino del infierno, 28 de julio del 2020, está empedrado, ¿no? Así es. Y de buenas intenciones. De buenas intenciones. De buenas intenciones. Sí. No es fácil, porque justamente hay referéndum. Porque si fuera simplemente convocar, claro, los plazos se pueden cumplir. Pero nuevamente tiene que haber una serie de cambios a nivel constitucional, a nivel legal y otras normas complementarias. O sea, la explicación que me has hecho nomás del concurso público, de contratar aquí, contratar allá, ya con eso, digamos, estás ampliando mucho más el panorama de lo que se había dicho hasta antes y es imposible, o sea, se ve imposible. Parece que en el fondo lo que ha hecho es, claro, doy un mensaje de cara a la ciudadanía, les presento el proyecto, ustedes me van a decir que no. No, claro, no te lanzo la cuestión de confianza primero, sino que espero en septiembre me digas que no y claro, parece que el mensaje es ese, ¿no? Un pedido de confianza y una disolución posterior, ¿no? No porque se puede allanar luego el Parlamento, ¿no? Pero ya... Lo veo difícil. Digamos, imaginemos que se allane, ya en realidad tu cronograma también te lo ha puesto mucho más en riesgo, mucho más en riesgo. Sí. No es tan fácil de todas maneras. Qué pena además por la reforma, ¿no? Porque bueno, es que ese es el otro tema. Mira, Jaime, ¿cómo serían las elecciones del 20? Ya no digamos del 21 porque digamos del 20. Sí. Sería elección presidencial y parlamentaria, esta segunda con voto preferencial, no hay eliminación de una serie de partidos cascarones. En realidad sería casi igual claro, que antes. ¿Qué cosa nos garantiza que el adelanto esté asociada a una mejor calidad de la representación? Si no hay reforma, la posibilidad disminuye ostensiblemente, ¿no? Fernando, como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Jaime. Fernando Tuesta presidió la Comisión de la Reforma Política. Ya hemos visto que al final, tal como están planteadas las fichas en el tablero, la reforma ha pasado a un segundo plano. Ahora se habla de adelanto de elecciones y vamos a ver qué es lo que dice el Congreso de la República. Todavía hay varias cartas sobre la mesa. Aún nada está dicho. Hasta mañana.